Entre 1966 y 1983, en Argentina, durante la dictadura militar, miles de personas fueron víctimas de encarcelamiento, fueron desaparecidas o asesinadas por agentes del Estado por razones políticas. Esto mismo sucedió en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, y en Nicaragua con la dinastía de los Somoza, y posteriormente durante la guerra civil entre sandinistas y la llamada Contra. A este accionar por parte del Estado se le conoce como terrorismo de Estado, y aunque pareciera cosa del siglo pasado, lo cierto es que en Latinoamérica la historia pareciera repetirse a través de dictaduras y regímenes totalitarios que retoman viejas prácticas basadas en la violación de derechos humanos. Este es el caso de Nicaragua. El terrorismo de Estado expresa un contexto especial que se enmarca cuando el uso de la violencia en contra de su población la realiza el propio Estado, ya sea a través de organismos como las Fuerzas Armadas o grupos irregulares, o por órdenes de un líder supremo que emplea todos los recursos de los poderes estatales para infundir terror. En el caso de Nicaragua, los conocemos como los paramilitares y las turbas, que actuaron en consonancia con la Policía Nacional y bajo órdenes gubernamentales. El término terrorismo de Estado también se refiere a la amenaza o el uso de la violencia, por lo general con fines políticos y en contra de civiles no combatientes. Entonces, ¿hay terrorismo de Estado en Nicaragua? La respuesta es sí. Desde 2018, en Nicaragua han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad. Estos actos han sido documentados por diversos organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, GIEI, y más recientemente por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos en Nicaragua, GREN, de las Naciones Unidas. De acuerdo a todos los informes publicados desde 2018 hasta la actualidad, el Estado de Nicaragua tiene 5 años de ejercer terrorismo de Estado a través de distintas prácticas que a continuación te detallo con ejemplos. El terrorismo de Estado es un modelo estatal que utiliza métodos no convencionales para aniquilar a la oposición política y a la protesta social, sea esta armada o desarmada. Por ejemplo, la operación limpieza ordenada por el Estado y ejecutada por paramilitares que utilizaron armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actuaron en coordinación con las fuerzas policiales. Esta operación dejó un saldo de decenas de muertos, en total 355 muertes según la CIDH. El terrorismo de Estado es utilizado para generalizar el terror y asegurar dominación, pero debe, al mismo tiempo, negar su autoría para no transgredir las normas jurídicas internas e internacionales que aseguran el respeto de los derechos humanos, es decir, para no quedar mal ante la comunidad internacional. Entonces, recordemos estas declaraciones. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. Seres mezquinos, seres mediocres, seres pequeños. Esos seres pequeñitos, mezquinos, mediocres, esos seres llenos de odio, todavía tienen la desfachatez de inventarse muertos. Así es como el régimen Ortega Murillo ha negado cualquier responsabilidad y autoría de los crímenes que se les acusa. Por ejemplo, el uso de adjetivos como delincuentes, terroristas y golpistas, y además negar las muertes, detenciones, torturas y existencia de grupos paramilitares. Sin embargo, como vimos antes, todas las pruebas apuntan a Daniel Ortega y Rosario Murillo como los principales responsables del terrorismo de Estado en Nicaragua. Desde su regreso al poder hasta la fecha, el régimen Ortega Murillo ha consolidado un estado de terror a través de la centralización de los poderes del Estado, el asedio, la persecución y la cárcel para todas las voces disidentes y periodistas independientes, un estado policial de facto, cierre de más de 3.000 ONGs, confiscaciones ilegales, presos políticos, destierro, desprotección de comunidades indígenas, entre otros. Las graves violaciones de los derechos humanos condenadas por Naciones Unidas y diversos organismos internacionales demuestran la gravedad de la situación y la ejecución sostenida del terrorismo de Estado. Estas violaciones las podemos resumir como violaciones del derecho a la vida, como muertes y detenidos o desaparecidos. Violaciones del derecho a la integridad personal como torturas, tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, heridos y lesionados y desapariciones forzadas.
Violaciones del derecho a la libertad personal como detenciones arbitrarias selectivas, allanamientos y secuestros, y los presos políticos. Violaciones del derecho a la seguridad personal como el asedio y los allanamientos. Violaciones del derecho a vivir en la patria, como el exilio forzado, los refugiados y los desterrados. Nosotros tenemos lo que llamamos la policía voluntaria. Eso no es nuevo. En la ley de la Policía Nacional, si usted revisa la ley de la Policía Nacional, ahí está establecida la policía voluntaria y que tiene también sus misiones específicas y que esta policía voluntaria participa junto con la policía profesional en acciones preventivas. El 14 de julio de 2022, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas presentó sus observaciones sobre la situación de Nicaragua, donde valoran que hay una violación sistemática de los derechos humanos que obedece a una política deliberada por parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y en marzo de este año, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas concluyeron que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país, confirmando los hallazgos del GIEI en 2018. Nicaragua continúa bajo un estado policial de facto. Se violentan los derechos de organización, el libre ejercicio de la prensa y la libertad de expresión. Las voces disidentes son castigadas con cárcel, forzando a personas al exilio o bien al destierro. Actualmente hay más de 30 personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado en febrero de 2023.